Bueno, estamos nuevamente con César Caballero, que hace un tiempo, creo que era en la época del COVID, hace tiempo. Tiempos de pandemia. Sí, porque nota fue virtual aquí. El placer de tenerlos presencial, porque esto es para conversar. Uno puede conversar por teléfono, pero conversa mejor con el amigo tomándose un café cara a cara. Y el tinto está muy rico. Y aquí nos estamos desquitando. Yo creo que presentar a César Caballero pues es muy conocido. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha sido creativo en el trabajo que hace. Y es un trabajo que tiene que ver con la vida de un país, con la dinámica de un país. ¿Y cuál es ese trabajo con el que él tiene su compromiso profesional y de vida? Las encuestas. ¿Sí? Y hoy vivimos en un mundo que se mueve por la encuesta. No mirar Estados Unidos, de eso hablaremos ahora. O Venezuela. O Venezuela, pues, están calientes, absolutamente calientes, ¿cierto? Entonces, yo quisiera empezar por ahí, si me ayudas a entender cómo las encuestas están directamente relacionadas y a veces condicionando el tema del dinero, el tema de los operadores políticos, el tema electoral propiamente dicho. Gracias, Juan Manuel. Mire, para que caiga más grano. Sí, digamos, de alguna manera lo he venido sosteniendo. La plata, los medios y los operadores políticos siguen a las encuestas y ese es el mayor poder que tienen las encuestas. Tienen varios... Es el mayor poder que tienen. Y peligro. Sí, ahorita es parte de los temas. No, tiene razón. Parte un poquito es este libro, pues yo lo hago por los... Que ahorita hablamos del libro, sí, que es el que origina. ¿Por qué volví a llamar a César? Hablemos, porque acaba de publicar este libro que se llama El poder de las encuestas. De verdad que lo recomiendo, que es muy interesante y es una visión amplia, crítica, con perspectiva de algo fundamental en el mundo de hoy, que son las encuestas. Y mira, que ante todo yo intento que sea una reflexión autocrítica de a lo que yo me dedico. Cuando yo tomé la decisión de iniciar el doctorado, que tomé 5 años y 10 meses. Yo hice uno de esos doctorados que duran 5 años y 10 meses, no de los que duran 3 semanas, ¿no? Yo hice un doctorado de verdad aquí en la Universidad Javeriana. Y este es el resultado. La criatura sí. de esa relación con pero déjeme, le cuento una anécdota. El libro, la tesis de doctorado tiene cerca de 380 páginas. Y un editor, Nicolás Pernet, lo tomó para convertirlo en un texto de difusión. Y lo primero que hizo fue el capítulo marco teórico, que es Foucault, que eran como 80 páginas, me lo dejó como en 15. Pero se siente Foucault duro. Sí, se siente Foucault. Pues, y pues el texto es una reflexión autocrítica. Entonces yo soy crítico también con lo que hago, porque yo quería reflexionar sobre mi oficio. Ese era como el tema. Un alto en el camino, pues. En ese sentido, yo la primera gran afirmación que digo es: las encuestas sí inciden en el proceso electoral. Inciden de varias maneras. La principal es que condicionan a los financiadores. Si los medios, un medio como el de ustedes, van a hacer un foro con candidatos y hay 11 candidatos, pues no pueden invitar a los 11. ¿A cuál invitan? Pues a los primeros 4 o 5 que están en las encuestas. Entonces los medios también, los medios naturalmente, si tienen que hacer cobertura de los candidatos, ¿a quién le dan más cobertura? Pues a los que van de primero. A los que están marcando. Y finalmente los operadores políticos, las estructuras políticas que hay en el país, también ellos no les gusta perder, ellos necesitan el Ejecutivo. Entonces ellos puede que estén acompañando a un candidato hasta cierto momento, pero si ven que las encuestas no le favorecen, pues lo abandonan y se van con el que gana. Por eso es que las estructuras políticas nunca pierden. Por eso... Sí, porque es la famosa pregunta: ¿quiénes ganamos? Sí, yo voy a ponerle un picante, Juan Manuel. Mire, el Partido Conservador ha estado en el gobierno de Gaviria, de Samper, de Pastrana, de Uribe, de Santos, de Duque, y está con el de Petro. Tú sabes que yo tengo gran cariño por Efraín Cepeda. Yo lo molestaba a él en campaña. Le decía: vamos a ver al fincho humano. Y el Partido Conservador no se ha perdido una. No. Porque a los operadores políticos, lo mismo le pasa al Partido Liberal y mucho le pasa al grueso de los operadores políticos. ¿Les gusta estar al lado del poder? No, pues es que están para el poder de alguna manera, ¿cierto? Yo me recuerdo un eslogan, cuando Carlos Holguín tuvo alguna de las presidencias del Partido Conservador. Él decía: el conservatismo, el partido que decide.
Lo recuerdo. Ayer me encontré con... El partido que decide. Y para decidir usted tiene que estar en la, Ayer me encontré en la con Carlos. movida, como se dice. Ayer me encontré con Carlos. Lo saludé, nos encontramos ahí. Creo que la frase era la fuerza que decide. O la fuerza. Y tiene razón. Es la fuerza que sí, de alguna manera pone el péndulo de uno a otro lado. Sí. Exactamente. Bueno, entonces eso hace que las encuestas, ¿cómo decirlo?, sean un instrumento fundamental, pero peligroso, para ponerlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, mira, yo ahí recurro a una cosa. El término que utilizo son un dispositivo de poder, que es un término que viene de Foucault. Y Foucault dice, los dispositivos de poder son como un martillo. Y el martillo puede utilizarse para construir cosas, pero también puede ser utilizado para matar gente y para hacer cosas malas. Lo mismo las encuestas como dispositivo de poder, y esto lo expresa Foucault tiene una cosa que dice, mire, el poder tiene un lado oscuro y un lado claro, porque hay muchos ejercicios de poder que contribuyen al bienestar de las personas, a la libertad, al progreso, a la ampliación de derechos, y eso lo hemos visto. Pero también el mismo poder puede ser utilizado, esos dispositivos de poder, para oprimir a la gente, para reprimir y para engañar. Una de las afirmaciones que sé que a mis colegas no les gusta es que yo digo que las encuestas no son neutrales, ni son objetivas. Son un dispositivo de poder que puede ser utilizado, el mismo instrumento, para hacer buenas cosas o para hacer malas. Y un dato que te suelto, en Colombia hoy hay más de 100 firmas con la autorización legal para publicar encuestas, y ahí, como en todas las industrias, como en todos los sectores, hay empresas buenas, regulares y malas. Sí. En eso pasa. Yo creo, obviamente, que hay un grupo que tratamos de hacer bien las cosas, pero sí creo que las encuestas son un dispositivo de poder y pueden afectar cosas. Y aquí hay una cosa que hay que aclarar de una, y es que una cosa son las encuestas comerciales, digamos, a promover productos. No, eso es otra cosa. Eso no de eso no estamos hablando. Son como dos mundos aparte. Están bajo la nomenclatura encuesta, pero son cosas muy distintas. Y yo creo que ya en eso, en el grupo que nos interesa, están lo que podamos llamar las encuestas de opinión y las encuestas propiamente políticas. De intención de voto. Dentro de las de opinión, tú lo dices muy bien. En el mundo de la estadística, las encuestas son un tipo de estadísticas. En el mundo de las encuestas de opinión pública son un paquete. Y dentro de las de opinión pública, las de intención de voto son las más específicas. Y el libro es de esas. Yo iba a decir, y la encuesta político-electoral. Sí, no, pero por ejemplo, cuando uno evalúa la imagen del presidente Gustavo Petro, pues es una encuesta de opinión, esa no es de intención de voto. Ya las concretas de intención de voto es para los periodos de campaña y cuando ya... Entonces, es de esas de las que habla el libro. ¿Y vos te has volcado más hacia la encuesta de opinión? Yo ahora estoy trabajando más en esos temas. Porque también lo otro se hace, pero... Sí, pero digamos, el foco de tu atención está más en las encuestas de opinión. En torno a las encuestas de opinión. Lo cual da mucha libertad, porque no está, porque en las otras de alguna manera como que hay una preconcepción, aunque no esté muy explícita, de hacia dónde se quiere ir, ¿cierto? Entonces, esas encuestas que van a asomarse a la opinión, generalmente surgen a partir de que se considera que hay un tema importante que está gravitando, o un tema que se ve venir que va a gravitar. ¿Cómo tomas tú la decisión en ese universo de la opinión? ¿Hacia dónde focalizo la atención, las energías? En última, las encuestas también son un ejercicio de investigador de las ciencias sociales, son de entender la sociedad y tratar de mirar las cosas. En opinión, absolutamente. Entonces, el tema de mascotas surgió de ver los caminadores de perros, ver los negocios, las cosas. Hoy, a veces surge por accidente. Nosotros tenemos un estudio que se hace con la Universidad del Rosario, con la Hans Seidel y El Tiempo, sobre jóvenes. Y te cuento, Juan Manuel, nosotros no estábamos buscando esto que te voy a contar, sino que apareció. Y es que hay una nueva juventud de derecha. Nosotros estábamos en otra cosa. Y todos decíamos, no, es que la juventud es de izquierda. No, la encuesta está revelando que en este momento un porcentaje que se mueve entre el 35 y el 40% de los jóvenes se consideran de derecha. Y no es solamente en Colombia, fíjate, el electorado de Milei exactamente es básicamente de jóvenes.
El electorado en Francia no está con el viejo Partido Socialista, está con la señora Entonces Le eso Pen. es un tema de opinión que a veces se encuentra uno que sin estar buscándolo. ¿Qué está pasando allí? Y uno tiene que entender eso. Yo creo que el libro de alguna manera trata de mostrar un poquito ese proceso de escoger los temas, de que algunas cosas, yo te digo, alguna persona en una conferencia me dijo que era que los encuestadores no presentábamos la totalidad de las encuestas. Y yo le digo, mire, una encuesta normalmente... Es decir, que se guardaban información, más o menos. Entonces yo le digo, mire, yo no hago nada para guardarlo. Pero segundo, voy a darle un ejemplo. Si usted tiene una encuesta que tiene 20, 25 preguntas, pues usted presenta las 25 preguntas, pero si usted me está diciendo que presente la totalidad, probablemente tengo que hacer eso por otras 25. Esa es una matriz. Y eso probablemente, si la encuesta da para temas regionales, se multiplica aún más. Y si lo quiere hacer por género, se multiplica por 2. Y si lo quiere hacer por grupos de edad, por 6. Es decir, en última, si usted, pues digamos, yo creo que todas las firmas encuestadoras escogemos lo que consideramos que es más relevante no y se central. vuelve la información imposible. Claro, o sea, se vuelve como el cuento de Borges, en donde el detalle hace que sea inútil. Y parte de un poco de lo que hace la estadística y las encuestas es mostrar un resumen de la foto de lo que está pasando hoy. Y eso es parte de lo que yo trato de decir. Las encuestas son hoy todavía el instrumento más poderoso para hacer eso. Y ahí tocas un punto que es interesante. ¿Hasta dónde las encuestas son como una foto de un momento? ¿O hasta dónde de las encuestas se puede prever una dinámica de cambio? ¿O tienen que ser encuestas que se van haciendo en una sucesión temporal y usted como que va ligando los punticos y ahí va saliendo la tendencia? Entonces, venga, le reconozco un error, que lo digo, que yo he cometido, una autocrítica. Cuando hay que ponerle volumen acá en este momento. En algún momento, cuando algunas de mis encuestas sobre intención de voto se acercaban al resultado, yo decía, mire, qué bueno que soy yo. Y luego, cuando no se acercaban al resultado, yo decía, oiga, es que las encuestas no son para predecir, son la foto. Si te das cuenta, yo debo decirlo, no. Yo te voy a decir, mis colegas nunca han cometido ese error, no sé, ellos dirán, sí, yo sí lo he cometido. Problema de ellos. Es problema de ellos, pero yo reconozco ante ustedes, ante ti, que yo he cometido ese error. Y hoy, y a partir de, digamos, de este ejercicio de autocrítica, yo te tengo que afirmar, nada puede predecir el comportamiento social de los seres humanos. Nada. La predicción no es a lo que me dedico. Y las encuestas... Sí, bueno, mago con bolita de cristal. Y yo no creo que una encuesta deba ser evaluada porque es capaz de predecir o no predecir. Eso es muy importante, porque eso es un error. Ahora está de moda, se equivocaron los encuestadores. Y entonces, permítame, les doy un ejemplo de otro sector. Yo creo que los Ferraris, yo no sé mucho de carros, pero los Ferraris son buenos carros. Pues es lo que uno oye, pues. Pero no vuelan. Tampoco pero no vuelan. Ferrari, pero los Ferraris no vuelan. Y entonces usted va a decir que el Ferrari es malo porque no vuela. Es que no está hecho para volar. Lo mismo, las encuestas. ¿Para qué son las encuestas? Son para mirar la foto de lo que está pasando. En un momento. En un momento determinado. Son fechadas. Son fechadas. Hoy, 14 de octubre, a las 4 de la tarde, estamos en este punto. Pero yo no sé mañana. Ojo, porque es que hay ese abuso en el uso de la encuesta. Exactamente. Entonces yo reconozco y arranco esta respuesta a esta pregunta que me haces, reconociendo que yo cometí ese error, que eso creo que se parece mucho a lo que Stanislao Zuleta llamaba, que era un problema de la sociedad colombiana, de la reciprocidad no lógica. Y es que en unas circunstancias aplico una lógica y en otras otra, y siempre aplico la que me favorece. Y yo a partir, digamos, de la reflexión, yo creo que lo correcto es decir, no, las encuestas no predicen. Si se acercan al resultado de una elección, es básicamente por un tema de azar estadístico. Pero las encuestas no deben ser utilizadas para hacer predicciones. Pero las encuestas sí pueden incidir mucho en el resultado final. Yo creo que sí. Que es otra cosa. Esa es otra afirmación. Cómo se lee la encuesta, cómo se utiliza la encuesta. Usted ya entregó ese producto. Sí. Usted ya no puede responder qué van a hacer con él, ¿cierto? Entonces voy a colocarte algunos ejemplos. Ya mencionamos, por ejemplo, que la plata, los medios y los operadores siguen en las encuestas. Ahí hay una incidencia. Pero luego está el tema de lo que yo llamo los tipos de votantes. Entonces, por ejemplo, están los votantes ideologizados y de estructura política. Ah, no, pues eso sí. Esos, ninguna encuesta los va a hacer cambiar de opinión. Y voy a darte un ejemplo de un grupo político que yo respeto, que han sido clientes míos y que creo que son juiciosos, que es el MIRA. Sí. El MIRA son 500.000 personas. Esos son los votos que tienen. No tienen menos, no tienen más. Son esos. Sí. Y el MIRA
decide por quién van a votar sin mirar las encuestas. O sea una vez que deciden, ya tienen un propósito, una cosa. Entonces, digamos, ahí hay un grupo que son los que yo llamo de ideologizados y los de operadores. Luego y además está la gente que se dedica a eso. Luego están lo que yo llamo los fluctuantes, que son personas que son un reto muy grande para los encuestadores, pero también para los políticos, que a veces se levantan a votar y a veces no votan. Que no es tampoco lo que se llamaba en una época la franja. No. Esto es una parte de unos personajes que a veces votan y a veces no votan. Luego hay otro porcentaje que yo lo calculo y muestro ahí. Sobre eso sí puede incidir. Claro, sobre eso se influye mucho. Esos son los que lo puede poner a pensar. Hay otros que yo llamo que son votantes que no deciden, que son entre 1 millón y 1,5 millones de personas, yo lo calculo. ¿Qué es un votante que no decide? Es una persona que va y vota en blanco, que va y daña el voto, o que va y sí, lo daña. Cumple con el formalismo de votar. Entonces cree en la democracia, cree en el formalismo, pero por ejemplo la frase de una de esas personas en un focus group es que yo siempre he hecho eso, pero yo no quiero sentirme responsable de elegir a ningún político. Entonces son votantes que no eligen, que dejan que otros elijan. Y eso existe. En ello las encuestas tampoco afectan en nada. Si vos decís que puede ser 1 millón. Sí, con los datos de la registraduría, si usted suma los votos en blanco y los votos nulos, en promedio en las últimas 20 elecciones se mueve entre eso. Es la suma de blanco y nulo. Claro, ahí usted tiene, y no es que la gente no entienda el tarjetón, no, la gente cada vez más entiende el tarjetón, pero deciden dañarlo. Y luego están lo que yo llamo los votantes de opinión, que sí es muy grande. Bueno, están los de estructura, que sí son, digamos, disciplinados y que las estructuras políticas ayudan a mover, pero esos se mueven, son como 5 millones, no son muchos más, bueno, eso es un montón. Y luego está lo que yo considero que son los votantes de opinión, que son como 10 millones, que hoy pudieron votar por Peñalosa, mañana por Samuel Moreno, y después por Claudia López, y ahora por Galán, y que votaron por Uribe, pero también votaron por Petro. Digamos, o sea, y que no sabemos por quién va a votar. Y no sabemos por quién va a votar. Entonces yo, por ejemplo, uno de los temas que digo es, las encuestas inciden en estos distintos tipos de electores de manera distinta. Claro. Y además en el tiempo, porque particularmente mi firma, nosotros hemos encontrado que entre el 10 y el 20% de la gente decide su voto en la última semana. Y en ese 10, 20, entre ese 12 y 20%, no digo que en el 20%, pero en un porcentaje que están indecisos, que no saben qué hacer, ahí las encuestas les ayudan a tomar la decisión. ¿Cuántos hemos decidido el voto haciendo ya fila para ir a votar? Esas cosas de último minuto. No, ¿qué voy a hacer? A mí, por ejemplo, me pasa para Edil. A mí me ha pasado. Para Edil yo no sé por quién votar normalmente. Me toca, y a veces me ha tocado que llego, o para concejal. Para concejal yo tengo más o menos claro, pero para Edil, yo voto en Chapinero, a veces no sé por quién votar. Me toca llamar a algún amigo a decir, oiga, con todo ¿quién? respeto, porque no los conocemos. Sí, no los muchos conocemos. Ciudadanos no conocemos los ediles de nuestra localidad. Y eso que tú y yo estamos en esto. Pero yo por ejemplo, eso, sí, somos yo no soy capaz. Del oficio. Vos me preguntás, ediles aquí de Teusaquilla, de Chapinero. Sí. Yo te diré por ahí nombres de unos concejales y de congresistas. No, concejales sí. Pero ediles yo no sé. Con todo respeto. Sí. Pero entonces, fíjate, hay una cuestión que a mí me parece que es interesante porque estamos hablando de todo esto y los partidos, sí. Las encuestas pasan por encima de los partidos tratan de capturar las encuestas, los partidos se orientan con los resultados de las encuestas. Otra cosa que yo digo, que creo que es muy importante, y es, una encuesta no gana campañas, porque las campañas son para cambiar las encuestas. Y los partidos políticos tienen claro eso. Los políticos profesionales en Colombia y en el mundo que entienden bien de qué se trata, no manipulan las encuestas, sino que las usan para cambiar el resultado de las campañas, como insumo de sus decisiones. ¿Qué está pasando en la sociedad colombiana? Yo cubro el periodo desde 1982 hasta el 2022. Son 40 años. 41 elecciones. 41 procesos electorales distintos, Juan Manuel. Este país tiene una democracia que yo la llamo una anomalía democrática funcional. Porque somos una anomalía. Pero aquí hay una democracia que funciona y funciona bastante. ¿Y cuál es nuestra anomalía? Un alto nivel de violencia y un alto nivel de delitos electorales. Y en eso yo planteo que los delitos electorales la gente se queda con la corrupción. Y yo digo, no, también está el tema de financiamiento. Digamos, financiamiento y corrupción que van como de la mano, pero son cosas distintas. Eso es parte de la anomalía. Pero a este país le gusta votar. En este país, ¿sabes cómo define la gente? Hicimos un trabajo reciente para el PNUD, donde hablamos con mucha gente sobre la democracia colombiana. ¿Y sabes cuál es la palabra que mejor describía y más describía a la gente la democracia colombiana? Sobre todo el día de votar. Sí. Una fiesta.
Una fiesta. A los colombianos nos encanta salir a votar. Nos encanta. Yo voy con mi hijo de 9 años a votar y a él le encanta votar. Y yo recuerdo que mi papá me llevaba a mí a votar. Y le pasaba eso, lo mismo que a tu hijo. Eso es una enorme felicidad. Pero dicho eso, vuelvo a reiterar. Las encuestas no deciden las campañas. Las campañas se hacen para cambiar las encuestas. Porque el que va ganando quiere emplear la ventaja. El que va de segundo quiere recortarla y pasar al primero. El que va de tercero quiere no desaparecer y recortar. Las encuestas son para eso. Y los políticos profesionales serios lo que hacen es eso. ¿Y por qué los partidos son importantes? En la Colombia del año 82, para un encuestador, usted preguntaba liberal o conservador y ya más o menos sabía que era muy difícil que un liberal votara por Álvaro Gómez y que un conservador votara por, no sé, por López Michelsen. Y la mitad de la población era liberal y la mitad era conservadora. Entonces eso era más o menos fácil. Hoy los partidos, los 11 o todos los que están, no representan sino el 50% de la población. El otro 50% no tiene ninguna afinidad con partido. Entonces el tema del esquema es distinto. No es que se haya despolitizado la población. Si no se despartidizó. Buen punto. No se despolitizaron, se despartidizaron. Hay una gigantesca crisis en el mundo del sentido de los partidos hoy. Sí, y yo creo que eso hay que entenderlo. Porque hoy tenemos siguen operando en una lógica de sociedades y actividades políticas hace 30, 40 años. Mira, hay un profesor alemán que hace una explicación de cómo ha evolucionado la democracia. En la democracia del siglo XIX, la opinión pública no existía. Oh. Y ahí era básicamente un grupo de aristócratas, a puerta cerrada, incluso en Colombia, pues digamos lo que hubiera de aristocracia, a puerta cerrada, que decidían lo que consideraban que era mejor, sin responderle a nadie más. Luego, en el siglo XX, es la democracia de los partidos. Pero ya hacia finales del siglo XX empieza a hacerse lo que se llama la democracia de las audiencias, donde las encuestas de opinión se vuelven muy importantes y donde la televisión, los medios se vuelven muy importantes. Y hoy, él ya murió y no lo actualizó, pero ahora discutiendo con un profesor que lo conoce, pues que lo conoció o estudió con él, estamos pensando que hay la democracia virtual y digital. Es que fíjate, ahí estás tocando... No es que lo primero desapareció, ni esto, sino que se van superponiendo. No es que ya, así como correo, sigue habiendo correo, pero... Sí, digamos, no es que lo otro desapareció, sino que se va completando. Hay un momento dominante. Y en este contexto las encuestas son muy importantes. Y fíjate que eso es todo revolución de las comunicaciones. Esto empieza a transformarse desde que la radio nace en los años 20. La prensa primero la prensa. Siglo XIX. No, la primera revolución fue la prensa. La prensa, pues. Luego fue la radio. Luego fue la televisión. Estos cambios están acompañados de todo esto. Y ahora es toda la virtualidad. Y obvio que eso incide en la manera como la gente se informa, cómo se relaciona, cómo decide. Pero mira, sobre eso que hay un autor norteamericano que se llama Edwards, que señala esto. Cuando en 1994 salió el Kindle y la cosa, dijeron, el libro impreso va a desaparecer. Por cierto, el libro se consigue también virtualmente, pero dijo, el libro impreso va a desaparecer. Y empezamos a ver que los números de volúmenes de libros impresos empezaron a caer, hasta que surgieron dos fenómenos, de los cuales yo quiero agradecer públicamente. Harry Potter es uno. Es decir, mi sobrina, leen Harry Potter. Harry Potter volvió a atraer lectores. Atrajo la atención de y luego está la saga esta de los vampiros, que también fue un éxito editorial. En el 2018, se volvió a vender la misma cantidad de libros que en 1994. Pero, ¿qué pasó? En 1994 había cerca de 2.000 editoras. Hoy hay 80. O dígame a mí si Planeta o alguna de las otras es un mal negocio. No es un mal negocio. Entonces, los libros impresos siguen existiendo y van a seguir existiendo, pero también están las demás formas de comunicación. Además, no es que desaparezcan. En tirajes chiquiticos para poder ir imprimiendo, pero en la inventar, pues es otro problema. Pero fíjate, entonces, ahí hay una cuestión que yo creo que es bien interesante, y es cómo la política va adquiriendo no un cambio de sentido, sino una manera de hacer la política. Sí, la técnica tiene que cambiar. La técnica de comunicar, porque es que hacer política es comunicar, finalmente. No, pero no solamente es comunicar, sino entender, pero también está entender los sentimientos de la gente. Pero exactamente, es comunicar en doble vía. Es decir, ya no es una masa
oyendo al gran líder en la plaza pública, que ni saben qué está diciendo, pues están transmitiendo unas emociones. Hoy en día la emoción juega mucho, pero también lo que se dice, Sí. porque ya hay una posibilidad, por lo menos virtual, de que haya una relación directa entre el candidato o el político y el eventual elector. Y esa técnica tiene que cambiar, evolucionar y sigue cambiando, evolucionando. A mí me parece un gran avance. Lo que pasa es que estamos en un momento muy complejo donde no hemos todavía encontrado el diseño que arme y le dé orden o un sentido al menos a todo esto. Pero es parte de la construcción en la que estamos todos. No, estamos en una transformación como no habíamos conocido. Hay dos temas, porque tenemos que cerrar ya que están ahora encima. El uno es Venezuela y el otro es el 7 de agosto con el doctor Gustavo Petro, presidente de Colombia, que ambos están en el corazón de esta situación. Vos, muy rápidamente, no se trata de relacionar. No, son coincidentes en el tiempo. Sobre el tema de Venezuela y sobre el tema de los 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro. En el caso de Venezuela reitera el poder de los datos. A mí me parece que la estrategia de la oposición de mostrar las actas y la discusión sobre las actas, además todas las encuestas que se publicaron, muestra el poder de las encuestas, claro, incluso pues en una autocracia que se pretendía ser democrática. Acorraló Sí, yo creo que en este proceso electoral ya logró una cosa, lo dije en estos días en una conversación con varios venezolanos que estuvieron allá, ya lograron una cosa, y es que ya el régimen de Maduro va a tener que reconocer que ya no es una autocracia con tintes democráticos, sino un autoritarismo. Eso solo, y en medio de eso, esa desnudada se hace con datos, que reitera parte de lo que... Ahí le tocó ya decir, maestro, qué pena pues que uno juego ese juego, yo estoy en otro. Y sobre el tema, digamos, del balance del presidente Gustavo Petro, yo tengo como en una conferencia que se llama El Petroverso, una nueva estética del poder. Ay, me mandó una copia. Sí, yo te lo voy a mandar, yo hago un análisis de lo que yo leo, porque es que esto es una cosa muy distinta a lo que hemos tenido. No, es que esto es otro capítulo. A mí hay muchas cosas, y encuentro en el círculo donde yo me muevo muchas críticas hacia el presidente Gustavo Petro, muchas de las cuales yo comparto. A mí no me gusta la reforma de salud, no me gusta la manera como trina, no me gusta que llegue tarde, no me gustan muchas cosas. Y sin embargo las encuestas, en promedio más o menos, dicen que se mueve entre el 35 y el 40% de apoyo. Ya hubieran querido Iván Duque o Juan Manuel Santos tener ese nivel de apoyo. Entonces, cuando es el nivel de apoyo que él ha tenido desde candidato, pues. Sí, no. Ese no se mueve. No, en mi encuesta comenzó en 68, ha caído, pero se mantiene alto. Pero pues caído sí, pero... Ahí la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué es lo que otra gente está viendo que este señor que está haciendo que yo no logro entender? Y entonces ahí, por ejemplo, te voy a decir una cosa que yo creo que el presidente ha venido desperdiciando como discurso. Este señor puede hoy decir que en el último año 620.000 personas salieron de la pobreza en este gobierno. Eso es, eso es una cifra realmente muy, muy importante. Este señor puede decir que movió el Gini hacia la abajo. Y eso es... si yo fuera asesor del presidente, yo le diría, presidente, dedique sus discursos a esas dos cosas. Lo demás pueden ser errores, pero aquí hay gente que está saliendo de la pobreza. Y aquí hay un mejoramiento en la equidad. Usted sabe, Juan Manuel, usted conoce los temas de economía, mover el Gini en un año es muy difícil. Pues, y ya lo movieron, poquito, pero lo movieron en la dirección que todos queremos que se mueva, y es que esta sociedad empiece a ser más igual. Entonces, yo un poco lo que en esa conferencia de El Petroverso y una nueva estética del poder trato de dar una explicación, y es por qué en medio de tantos errores autoinfligidos que lleva el gobierno, porque hay gente que todavía tiene un respaldo por él en volúmenes tan importantes, porque no son despreciables. No. Y es porque, por ejemplo, yo creo que no es despreciable que 620.000 personas hayan salido de la pobreza. Claro. No, y además, como para complementar lo que estás diciendo, yo creo que Petro, a través de los años, ha logrado representar una voz alternativa a lo dominante en Colombia, ¿sí? Sí. Al menos en el discurso, en sus posiciones, y eso ha generado un respaldo a esa posición, a veces independientemente de cuál pueda ser el resultado, sino que hay una voz que está diciendo, hay otro país,
hay otra posibilidad, necesitamos otra política. Y ese mensaje, yo creo que Petro sí lo transmite muy claramente. Sí, yo creo, y no, y además puede estar lo tuyo. Pues, no, y te voy a decir, yo creo que con el presidente Gustavo Petro ponerse de acuerdo en los propósitos no es difícil. No. Es en el cómo, yo creo. ¿Cómo? Y es que ahí sí es donde... Yo no soy el entrevistado, puedo ser infidente. Yo he llegado en conversación a decir, vea, yo podría declararme hasta petrista teleológico. Pero usted no me está entrevistando. Oiga, se nos quedó como siempre mucho tema. Buenísimo. Pero yo creo que ahí más o menos escarbamos. Y que ojalá la gente pueda buscar el libro, leerlo, comentarlo. Entonces, y te agradezco mucho. Recuerdo, es el poder de las encuestas, creo que es lo que hemos estado hablando. Déjeme termino de decir, me honra tener a Juan Manuel como uno de mis lectores. Hombre, muchas gracias, Juan Manuel. Hombre, gracias.